a la Constitución Nacional, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, al Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, por un grupo de diputados en el diciembre pasado, quienes en clara violación y el abuso de poder, desconociendo las leyes y ante la voluntad popular expresada el 6 de diciembre, decidieron nombrar 13 magistrados principales y 21 suplentes afines a su partido político, donde está incluido un exdiputado no reelecto el 6 de diciembre y quien además votó por él mismo para la elección como magistrado. Es importante hacer énfasis que en este informe es avalado por juristas especialistas en materia constitucional, miembros de ONG y universidades reconocidas. También en la comisión fueron recibidos mediante comparecencia en la sesión pública el día miércoles 17 de febrero del año en curso, conforme a lo dispuesto del artículo 56 del Reglamento Interior y Debate, los ciudadanos Luis Ortiz y Carmen Porra, exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quienes fueron obligados a renunciar a sus cargos bajo amenaza, justo antes de las elecciones del 6 de diciembre, cuando ya la bancada de Maduro sabían que habían perdido, para así ser sustituidos por magistrados exprés como una demostración del brazo de Miraflores, tratando de poner fichas políticas que militan abiertamente en el partido de gobierno y en el máximo tribunal. Sobre este punto, y con la venia de la Junta Directiva, quisiera mostrar el audio de la comparecencia de la exmagistrada Carmen Porra ante esta plenaria. Autorizado. Video, por favor. Audio, video. Yo tuve que esconderme porque de verdad el teléfono apagarlo, porque me buscaban por teléfono y me buscaban a través de personas que me conocen dónde estaba. No me pudieron ubicar, de todas maneras, pero o sea, yo no dije nada. Pero el día 13, que regresamos a las actividades, no había acabado de llegar al despacho cuando ya tenía varias llamadas de la presidencia del tribunal que subiera. Entonces yo subo. Bueno, cuando le entregué esa carta, se me olvidó terminarle de explicar, cuando terminé esa carta, la presidenta me dijo que era una orden, que no era si yo quería o no, sino que eso era una orden. Bueno, que estaba indisciplinada, que había eso, ya los números no daban para diciembre y que eso era una decisión ya tomada. Bueno, cuando regreso el día 13, porque era insistiendo para que yo me acogiera al beneficio, o lo aceptara pues la petición, es cuando el día 13 llego y me llaman, y es cuando está, llaman a Michael, que es el vicepresidente de la sala, primer vicepresidente del tribunal. Entonces ese lapso de 7 días que más o menos que duraron insistiendo en que tenía que solicitar la jubilación, el día 13 me dice, por una parte Gladys me dice que vas a manchar tu trayectoria profesional. Ese es un término completo que lo tengo anotado aquí. Salí y me puse a anotar todo lo que me fueron diciendo para recordar, porque mi intención pues era impugnar, porque yo dije, bueno, en algún momento esto tendrá que cambiar y yo tendré derecho a defenderme. Entonces, aquí vas a quedar indisciplinada, quedarías muy mal a los fines del proceso. Esta es una decisión política, porque las circunstancias cambian, que esa es la principal razón, me dice. Que todos los magistrados ya firmaron la fulana carta, que ya la habían firmado, y yo era la única que faltaba. Y que esto es una medida para todos, los 13 magistrados. Bueno, inclusive me hizo una pregunta que si quería hablar con alguien, y yo le dije que no tenía interés. Bueno, luego viene, cuando entra Michael lo que me dice es igual, que esto es una orden. Dice que es una solicitud del alto gobierno y que no es una cuestión de pedirme que me jubile, de que acepte la jubilación, sino que es una orden, que me están dando esa orden. No es cuestión de sí o no, de decir usted sí o no, sino es una orden. De mi parte seguiré presionando, me lo dijo, porque es un trabajo que me mandaron a hacer a mí y seguiré coaccionando, porque yo le dije, usted me está coaccionando, usted me está presionando. Lo vea usted bien o mal, es una decisión tomada. Y en voz altisonante me sigue diciendo que es una orden superior y que tiene la misión de hacerla cumplir. Nosotros la vamos a cumplir, dice Michael, y punto.
Sobre todas las cosas la voy a cumplir. La orden va, nosotros la vamos a cumplir. Es una orden de alto gobierno. Bueno, hay otras cosas ahí que no vale la pena seguir señalando, pero lo que sí es que me pareció que las actuaciones están, o sea, en contra de la dignidad como persona y también contra la majestad del cargo, porque no es cualquier funcionario, es un magistrado. Bueno, colega diputado, quisiera referirme en relación a este audio, a lo contemplado a la ley contra el secuestro y la extorsión, en su artículo 17, que se denomina extorsión por relación especial, y con la venida del presidente quisiera leer. El artículo se llama extorsión por relación especial. Quien se valga de una relación contractual, gremial, laboral o de confianza para extorsionar a una persona con el fin de obtener de ella o de terceras personas dinero, título, bienes, documentos, beneficios, acciones u omisiones capaces de generar perjuicio a su honor, reputación, patrimonio o a la eficiencia de la administración, serán sancionados o sancionadas con prisión de 8 años a 15 años. Quise leer esto en la ley contra el secuestro y la extorsión, porque ¿cuál es la diferencia entre la actuación de un PRAN en cualquier cárcel de Venezuela que viola la ley de secuestro y extorsión con algunos magistrados en las oficinas y pasillos del Tribunal Supremo de Justicia? Si en los pasillos donde se imparte la justicia se extorsiona y se amedrenta a los magistrados, ¿qué quedará para el ciudadano común? Es una prueba más de la grave situación de inmoralidad de lo que representa ahorita el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela representa los más oscuros intereses de la justicia. Algunos magistrados son instrumentos de sentencias dirigidas y orientadas desde Miraflores. Prueba lo que acabamos de ver, donde el poder político está por encima de los intereses de la patria. Mientras no se logre un Tribunal Supremo de Justicia imparcial y no arrodillado al Poder Ejecutivo, nunca tendremos una justicia y una democracia fuerte, basada en los valores, donde la moral, la ética y el respeto del ciudadano sea el norte de los venezolanos. Necesitamos restituir el Estado de Derecho para que nuestro sistema tenga las bases fuertes que debe tener una democracia, donde se respete a los ciudadanos y los ciudadanos respeten las leyes. Dentro de este informe, colegas diputados, pueblo de Venezuela, se evidenciaron las siguientes violaciones en el proceso administrativo en la designación de los magistrados. Ilegalidad en el funcionamiento del comité de postulaciones. La plenaria de la Asamblea Nacional no designó un presidente que llenara la falta absoluta por la renuncia producida por el diputado Elvis Amoroso. Violación al debido procedimiento por la extemporaneidad de la convocatoria. Violación al debido procedimiento en la publicación de los postulados. Violación al debido procedimiento cuando no se indicó el lapso de impugnaciones. Violación al debido procedimiento por ausencia de participación ciudadana y la no sustanciación de las impugnaciones. Violación al debido procedimiento cuando se informó sobre el baremo para la preselección, cuando no se informó sobre el baremo para la preselección de los magistrados. La preselección remitida al Comité de Evaluaciones de Postulación del Poder Ciudadano estuvo viciada de nulidad. Por estas y otras violaciones que serán leídas en el informe por el secretario de Cámara, recomendamos a la plenaria de la Asamblea Nacional la aprobación del presente informe por todo lo antes puesto y sustanciado en el informe final. Y recomendamos, primero, proceder con base a la potestad de autotutela a revocar el acto de la Asamblea Nacional dictado en la sesión de fecha 23 de diciembre del 2015.
mediante la cual se acordó designar a los magistrados principales y magistrados suplentes. Segundo, se sugiere de conformidad con el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que los funcionarios que dicten actos de poder público en menoscabo de los derechos garantizados por el ordenamiento jurídico y de las leyes vigentes incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa. Por el ordenamiento jurídico y de las leyes vigentes, incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa. Se solicite a los órganos del poder ciudadano que incoen las acciones conducentes a los fines de hacer jurídicamente efectivas dichas responsabilidades de conformidad con el artículo 222 de la Constitución Nacional. Tercero, una vez declarada la revocatoria del acto de selección antes especificado, notificar mediante oficio a la ciudadana Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys María Gutiérrez Alvarado, a los fines legales consiguientes. Y cuarto, y no menos importante, colegas diputados, que los... Colegas diputados, aquí en mis manos tengo el anteproyecto de ley de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. No hay ningún impedimento. Si la plenaria aprueba las recomendaciones, que para el jueves que viene entreguemos la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Colegas diputados, el pueblo nos dio un mandato claro y contundente el 6 de diciembre, al entregando con su voto la mayoría de la Asamblea Nacional. Con esa fuerza que nos da el voto popular, no dudemos de ejercer el voto que representamos en esta Asamblea Nacional. El cambio que debe comenzar por rescatar las instituciones del país. Nunca más las instituciones deben estar al servicio de ningún gobernante. Nunca más al servicio de un partido de ningún color político. El gobierno aceptó ir a unas elecciones y las perdió. Y ahora desconoce, a través del Tribunal Supremo de Justicia, la voluntad popular. Para finalizar, colegas, no olvidemos en ningún momento que esos magistrados los colocó a dedo Nicolás Maduro. Pero a nosotros nos eligió el pueblo. Vamos con la fuerza que nos otorgó ese voto popular a hacer cumplir las leyes y la Constitución y poder lograr el cambio que tanto necesita Venezuela. Muchas gracias.